Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo podemos programar Arduino con Physical Bits. Como ven, tenemos un Arduino Uno conectado por USB a la computadora. Y tenemos también un pequeño circuito con algunos LEDs, un botón, un potenciómetro y un servo. Lo que vamos a hacer es empezar por algo muy sencillo, que es hacer parpadear los LEDs a distintas velocidades. Primero que nada, todos los programas en Physical Bits arrancan con un bloque tarea. Vamos a armar una tarea que se llame Blink Red. Esta tarea se llama así porque vamos a usarla para prender y apagar el LED rojo. Necesitamos que se ejecute en un loop, por lo tanto vamos a usar un bloque Repeat Forever. Y adentro vamos a prender el pin 12, que es el pin del LED rojo. Vamos a esperar 1000 milisegundos y luego apagamos el pin 12. Finalmente volvemos a esperar 1000 milisegundos y como pueden ver, automáticamente nuestro LED empieza a parpadear una vez por segundo. Vamos a armar otra tarea, ahora para el LED azul. El LED azul está en el pin 11. Necesitamos también usar el Repeat Forever para que la acción se repita, pero en vez de usar los bloques Turn On y Turn Off, vamos a usar el bloque Toggle, que lo que hace es, si el pin está prendido lo apaga y si está apagado lo prende. También necesitamos meter un delay para que el parpadeo pueda observarse. Y ahora, como pueden ver, los dos LEDs se están prendiendo y apagando a la misma velocidad. Acá quiero destacar que no solo los cambios que hacemos en el programa se ejecutan inmediatamente en el Arduino, sino que también se actualiza el panel de código, que nos muestra el programa en forma textual. También puedo cambiar el programa desde el código. Por ejemplo, vamos a hacer que el LED rojo parpadee más rápido. En vez de esperar un segundo cada vez, esperamos 100 milisegundos. Y ahora vemos que el LED rojo parpadea mucho más rápido. Podemos poner, por ejemplo, que en vez de 100 esté 250 milisegundos apagado y 500 milisegundos prendido. Y podemos ver que se actualiza tanto el comportamiento del LED como los bloques. Podemos cambiar también la tarea Blink Blue para que en vez de esperar un segundo, esperemos, no sé, 2 segundos. Y podemos ver que el bloque dice esperar 2 segundos y el LED se prende y se apaga más lentamente. Otra cosa que podemos hacer es agregar una tarea nueva desde el código. En este caso, para el LED amarillo que está en el pin 10. Como ven, ahora tanto el LED amarillo como el azul se prenden y apagan al mismo tiempo. Y podemos hacer que el LED amarillo parpadee cada medio segundo. Ahora, para mostrar otra forma de hacer lo mismo, yo podría no usar la función toggle y en cambio usar un if. A medida que escribo el código, se van agregando automáticamente los bloques correspondientes. Y como pueden ver, el comportamiento es exactamente el mismo. Ahora quiero que vean el panel del inspector, que nos muestra, por un lado, los pines que estamos usando en el programa y sus valores en este momento, las variables globales del programa, que en este caso no tenemos ninguna, y las tareas y su estado, que como podemos ver están todas en ejecución. También podemos monitorear otros pines que no estén en uso en el programa, mediante esta ventana de diálogo que me muestra todos los pines disponibles en el Arduino que tengo conectado. Por ejemplo, yo podría habilitar el pin digital 7, que es donde tengo conectado el botón. Y cuando presiono el botón, ahora se actualiza el valor del pin 7 en el panel del inspector. También funciona con los pines analógicos, por ejemplo el potenciómetro que está conectado al pin analógico 1. Ahora cuando giro el potenciómetro, su valor en el inspector va de 0
a 1. ¿Qué pasa con las variables globales? Para agregar variables podemos abrir esta ventana de diálogo. Voy a agregar una variable para guardar el valor del potenciómetro. Y una vez que cierro la ventana de diálogo, me aparecen nuevos bloques para leer y escribir las variables que hayamos agregado. Voy a armar ahora una nueva tarea que se encargue de leer el valor del potenciómetro y guardarlo en la variable. Para esto podría usar los bloques task y repeat forever como veníamos haciendo. En cambio, voy a aprovechar la oportunidad para mostrar otro bloque, el bloque timer. Este bloque me permite especificar una tarea especial que se ejecuta periódicamente, a una velocidad que podemos configurar. Vamos a decirle que se ejecute 100 veces por segundo. En esta tarea vamos a leer el valor del potenciómetro en el pin analógico 1 y guardarlo en la variable pot. Ahora que la tarea está ejecutándose, podemos ver que la variable aparece en el panel del inspector y me muestra el valor de la misma, que debería ser siempre igual al valor del pin analógico 1. Ahora podemos usar esta variable para, por ejemplo, mover el servo, que está conectado en el pin 3. El bloque moveServo me permite especificar la posición en grados a donde quiero que se mueva el servo. Entonces, si le paso el valor 150, el servo se mueve inmediatamente a la posición 150. Podemos entonces leer el valor de la variable, pero tenemos un problema. El valor del potenciómetro, como pueden ver, va de 0 a 1, pero el servo espera una posición en grados. Tengo que hacer una conversión. Y para eso puedo usar un bloque de aritmética y multiplicar el valor por 180. Ahora, como pueden ver, el valor de la variable en el inspector va de 0 a 180. Y este valor ahora sí podemos agregarlo como argumento del bloque moveServo. Como ven, ahora el servo se mueve a la posición que indica el potenciómetro. Lo único que me falta mostrar ahora es cómo podemos pausar e iniciar tareas desde el programa. En el inspector tenemos las 4 tareas, todas en ejecución. Lo que voy a hacer es una tarea nueva que me permita controlar con el botón la ejecución de la tarea BlinkRed. Esta tarea la voy a configurar para que se ejecute 1000 veces por segundo. Cuando presione el botón, quiero que se pause la tarea BlinkRed. Y si lo vuelvo a apretar, quiero que continúe la ejecución desde el punto en el que se había pausado. Para chequear si el botón está presionado, podemos leer el valor del pin directamente. Pero como estamos trabajando con un botón, es más fácil usar bloques especiales que me resuelven problemas específicos de botones. En particular, el bloque que me interesa usar es WaitForButton. Este bloque me permite esperar hasta que se presione el botón o hasta que se presione y se suelte el botón. Recordemos que tenemos el botón conectado al pin digital 7. Luego del WaitForButton voy a agregar un bloque que pause la tarea BlinkRed. Entonces, ahora se puede ver que está ejecutándose la tarea y el LED rojo está parpadeando. Pero si aprieto el botón, se detiene la ejecución. Y en el inspector se muestra que la tarea está detenida. Lo que falta ahora es continuar la ejecución cuando se vuelva a apretar el botón. Para eso, lo que voy a hacer es copiar el bloque WaitForButton
y luego agregar un bloque para continuar la ejecución de la tarea Blink-Red. Ahora sí, cuando aprieto el botón se detiene y si lo vuelvo a apretar continúa ejecutándose. Por último, vamos a persistir el programa en la memoria del Arduino de forma que podamos ejecutarlo sin requerir la conexión con la computadora. En este momento, el programa se encuentra almacenado en la memoria RAM del Arduino. Si en algún momento apagáramos el Arduino, el programa se perdería. Necesitamos instalarlo de forma permanente y para eso tenemos el botón Instalar. Ahora yo puedo desconectar el Arduino de la computadora alimentarlo con una pila y si todo sale bien, el programa que teníamos debería seguir ejecutándose, pero ahora de forma autónoma. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, chao.